Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a una nueva oportunidad de escuchar palabra del Señor. Vamos a continuar, gloria a Dios, con este capítulo 3 de primera de la epístola de San Juan a todos los cristianos. ¿Verdad? Primera epístola de San Juan, capítulo 3. Nos quedamos acá en el versículo 8, donde estuvimos viéndolo un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor. Que mejor poner el tiempo para el Señor, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Sin duda no lo estamos desperdiciando, sino que al contrario lo estamos aprovechando. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Vamos a orar. Señor maravilloso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar ya en tu presencia con aquel, Señor, deseo de leer un poco tu palabra, de poderla entender, como también de poderla escuchar, Señor, y dar. Muchas gracias, maravilloso Dios. Sabemos de que es tu Espíritu Santo el que dirige, anima nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad. Bendice cada vida que va a escuchar la palabra de tuya, mi Dios amado, que crezcan en la fe, que haya restauración, que haya firmeza en sus vidas espirituales. Gracias, maravilloso Dios. Santifica nuestras vidas, Señor. Santifica mi vida, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y todos aquellos que van a escuchar tu palabra de igual forma. Que no solo, Señor, seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que hacedores de la misma. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Como les comentaba, ¿verdad? En aquella oportunidad pudimos ver parte de este versículo donde dice: hijitos, nadie os engañe. Al hablar de nadie nos engañe, al hablar de hijitos es algo muy cercano, ¿verdad? Alguien muy cercano, alguien que uno aprecie, o como hablábamos anteriormente, ¿verdad? A lo mejor por ya una edad avanzada, pero se demuestra el cariño, ¿verdad? Dice: nadie os engañe. La palabra que dice engañe significa llevar a alguien por el mal camino, como estaba pasando, ¿verdad?, en este lugar con los falsos maestros que se proponían pervertir los fundamentos de la fe. Existía la posibilidad de que algunos cristianos hubieran sido engañados para aceptar lo que ellos tenían. Para evitar que este engaño ocurriera, Juan reiteró con mucha insistencia los aspectos básicos del cristianismo, como la necesidad de obedecer, lo indispensable de amar y la importancia vital de mantener una perspectiva correcta de Cristo, ¿verdad?
Bendito sea el nombre del Señor, porque ya vimos de que estaban acá, ¿verdad? En este tiempo cuando el apóstol Juan tuvo que escribe esta epístola, ¿verdad? Habían falsos maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, todo aquel que peca, perdón, y dice, el que hace justicia es justo. Bendito sea el nombre. El hacer justicia, el estilo de la vida habitual de ya los hijos de Dios genuinos es la justicia, ¿verdad? Ya antes a lo mejor estábamos y practicábamos la corrupción, pero más ahora ya no. Ya la justicia se identifica en nosotros, ya la justicia, gloria a Dios, aleluya, se refleja, ya es parte de nosotros la justicia, ¿verdad? Y esto contrastaba por completo con los falsos maestros que practicaban el pecado. Puesto que Cristo murió en la cruz para transformar a los pecadores, aquellos que en verdad han sido de nuevo, han nacido de nuevo, han reemplazado el hábito de pecar con el hábito del vivir diario en justicia y en rectitud, ¿verdad? Como lo habla, gloria a Dios, aleluya, Romanos. Acá en Romanos, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6, vamos a ver, versículo 13 y 14 dice, ninguno presentéis vuestros miembros en pecado como instrumentos de iniquidad, porque ya no somos instrumentos de iniquidad, ya vuestros cuerpos ya son, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Templos y morada de su Santo Espíritu, donde mora ya, donde habita ya el Espíritu de Dios, donde ya hay verdad. Por eso dice acá Pablo, no, ni tampoco presentéis, no demos nuestros miembros de ninguno de nuestros cuerpos al pecado, hablando de la boca, de las manos, de los pies, de todo, ¿verdad? Habla de todo, habla de vuestros miembros, habla de todos los miembros de nuestro cuerpo que componen nuestro cuerpo, literal, ¿verdad? Al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, porque en gloria a Dios, el capítulo que estamos viendo, capítulo 3 de primera de la epístola de Juan, gloria a Dios, aleluya, y el versículo 7 dice que ya en nosotros tiene que haber ya la justicia, entonces ya no podemos practicar ni dar ningún miembro de nuestros cuerpos a la iniquidad para un instrumento usado, ¿verdad? Si hablamos literal, un instrumento, lo que se hace en el instrumento es que se usa para alguna música, ¿sí? Se es utilizado para hacer música. Así está diciendo, ¿verdad? No poner ninguno de vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad para practicar la iniquidad, para practicar el pecado, sino presentaos, dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Antes ya estábamos muertos, pero ahora vivimos. Ya fuimos vivificados en Cristo Jesús. Cuando uno no conoce a Dios, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? De que somos como bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Tenemos que, como dice acá, si no presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos. Entonces la palabra del Señor, cuando alguien que no conoce a Dios dice que andan al mediodía, pero en verdad andan en la oscuridad, que estamos muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Así nos enfoca o nos señala la palabra del Señor también como enfermos. Por eso el mismo Jesús, ¿verdad? Hablaba de que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos espirituales, por los enfermos literales. Por eso en muchas de las ocasiones, porque no solo fue a una o dos personas, no, fueron a varias personas donde Él no solo les decía, tu fe te ha sanado, sino que les decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque Él tenía en Él, el que lo busca, Él tiene la vida. Entonces, Él tiene la verdad y cuando venimos a Él, obtenemos esa vida, esa verdad. Entonces aquellas personas que venían a Él recobraban, gloria a Dios, aleluya, la sanidad, recobraban su vida. Porque ¿cómo puede estar una vida cautiva? Un ejemplo sería, ¿verdad? Como aquella mujer que padecía de 12 años de un flujo de sangre. ¿Cómo podía estar esta mujer? ¿Cree usted que tenía una vida feliz? No. La palabra del Señor dice que ya lo había gastado todo, ya había andado con todos los médicos y nadie le había curado de su enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa clase de gente necesitada viene a Jesús? Recobra la vida, recobraban su sanidad, recobraban su estabilidad, recobraban o tomaba su vida un giro, ¿verdad? Total a la dirección de la salvación, ¿sí? Entonces, por eso dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque nosotros ya no somos muertos, ya no estamos muertos, ya estamos vivos en Cristo Jesús, porque los muertos son los que no oyen, los que no escuchan, los que no miran, los que no sienten, esos son los muertos. Y hay muchos muertos andando porque no conocen a Dios. Les habla de la palabra del Señor, no la oyen. Miran cómo está aconteciendo, los tiempos y no ven que el tiempo se acerca y que la redención de los hijos de Dios está cerca, tampoco lo ven. Entonces son cualidades iguales, ¿verdad? Como un muerto literal. Sería un muerto espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice vuestros miembros a Dios. Presentarnos como vivos ante Dios y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Haciendo justicia. Por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios habla de que, Noé, era un pregonero. ¿De qué? De justicia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en segunda de Pedro 2:5, ¿verdad? Ahí lo dice de que, gloria a Dios, de que Noé era así. ¿Por qué? Porque él proclamaba o él anunciaba el evangelio, aunque aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, en sus errores, le decían que era loco, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que la palabra se cumplió. Sí, esa misma palabra que Noé predicaba se cumplió. Y la puerta de aquella arca se cerró. Y entonces aquellos que señalaban a Noé como loco, murieron física y espiritualmente.
Dice el 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Mire, el pecado no se enseñorea de vosotros. O sea, el pecado no nos tiene que dominar a nosotros. ¿Qué le dice Dios? Gloria a Dios, aleluya, a Caín. A Caín, cuando Caín quiere matar, o ya tenía eso, porque para hacerlo tiene uno que pensar, ¿verdad? Aquello, cuando ya había eso en su corazón, le dice de matar a su hermano, le dice Jehová Dios, el pecado está a la puerta, pero señoréate tú de él. O sea, domínate tú de él. Vamos a ver si encuentro la cita. Porque, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Acá está en Génesis 4:7, está hablando de cuando ellos, ya conocemos esta historia, ¿verdad? De que cuando ambos, los dos hermanos, presentan una ofrenda a Jehová Dios. No quiero entrarme mucho en detalle ahí por causa del tiempo, ¿verdad? Pero había un requisito para dar la ofrenda. Había un requisito que Caín no lo hizo y Abel sí. Entonces, cuando hay requisitos, definitivamente hay que llenar ese requisito. Pero hablando de a lo que yo quiero llegar o a lo que yo estoy diciendo, dice, si bien hiciereis, o sea, lo que él está haciendo, no lo hizo bien. ¿No seráis enaltecido como Jehová miró la ofrenda de bendito sea el nombre del Señor de Abel con agrado, ¿verdad? Y no la suya? Y si no hicierais bien, el pecado está a la puerta, le dice. El pecado es algo que siempre va a estar en alrededor. Siempre va a estar a la puerta, siempre va a estar allí, ¿verdad? Y dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. Enseñorear es dominarlo, ¿sí? Es que si alguien nos domina, ahí nos está enseñoreando, está tomando el mando en nosotros. Pero, pero como le dice Jehová Dios aquí a Caín, ¿verdad? Con todo esto a ti será tu deseo. Con todo esto a ti será tu deseo. Es lo que uno quiere hacer, lo bueno o lo malo. El pecado nos está como Adán y Eva, ¿verdad? Poniendo el pecado como codiciable. El pecado es codiciable. Por eso él le dice, con todo esto a ti será tu deseo, porque él tenía, ¿verdad? El deseo de vengarse. Pero mire, Jehová le habla, ¿verdad? Y le dice, con todo esto a ti será tu deseo. Y que el pecado estaba a la puerta. Era así, ¿verdad? Pero le dice, y tú te enseñorearás de él. Pero ¿qué pasó? Al contrario, ¿verdad? El pecado fue que se enseñoreó de Caín, no Caín del pecado. ¿Sí? Y es lo que está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Acá tal vez me escucho, ¿verdad? Con mucha molestia en mi garganta porque no he estado bien. No he estado bien y he tenido mucha gripe y y tengo mucha tos aún, entonces sí estoy tengo una molestia ahí en mi garganta, ¿verdad? Entonces tal vez estoy así que a cada ratito haciéndole así, pero es por la molestia que siento en mi garganta, pero igual tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces,
acá en el 14 de Romanos que estamos, ¿verdad? Romanos 6, habla porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene por qué enseñorearse, por qué dominarnos, por qué seducirnos. No se puede. Vemos en la palabra de Dios de aquellos que estaban cerca de Dios, de aquellos que conocían a Dios y fueron engañados. Y otros que no fueron engañados. Es el ejemplo que hemos tomado de Caín, de Eva y Adán, como también el ejemplo que podemos tener, gloria a Dios, aleluya, de José. Cuando aquella mujer, ¿verdad? La esposa de Ponte Pilato viene y, perdón, Potifar, yo ya le ando cambiando el nombre, perdón. Entonces, como ella, ¿verdad? La esposa de, gloria a Dios, aleluya, Potifar, quiso seducir a José, pero él no cayó, él venció, él se enseñoreó, él dominó esa parte y no pecó. Por eso nosotros tenemos que desde nuestra coronilla en nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, cada miembro de nosotros, si practicaba corrupción, ya no lo tiene que practicar. Si practicaba adulterio, ya no lo tiene que practicar. Si practicaba adulterio, ya no lo tiene que practicar. Si en verdad somos hijos de Dios. Si practicábamos mentira, ya no tiene que haber mentira en nosotros, hipocresía, rencilla, ya no. Porque como dice la palabra del Señor, ya en nosotros está la justicia, ¿ya? Entonces, así como nosotros que somos hijos de Dios, cada miembro de nuestro cuerpo, desde la coronilla de nuestra cabeza, que se desglosa, ¿verdad?, entre nuestro cerebro, nuestro pensamiento y todo, ¿verdad?, hasta la planta de nuestros pies. Cada miembro de nosotros tiene que ser un instrumento para Dios, para las cosas buenas, ya no para correr tras el pecado, ni mucho menos para practicar el pecado. Dice, no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué está hablando acá? Pues no estáis bajo la ley. Porque si yo no tengo, gloria a Dios, aleluya, el versículo, pero vamos a ver si lo puedo encontrar. Acá mismo mire lo que dice acá en que estoy, gloria a Dios, aleluya, mostrando con la cámara, dice, hablando de esto, ¿verdad? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el versículo que yo les estaba diciendo, dice el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué dice esto así? ¿Y por qué acá en el versículo 14:6? Acá estoy bueno, me explico. En Romanos capítulo 6, versículo 14 estamos viendo, ¿verdad? Pero dice, pues no estáis bajo la ley. Y en Romanos capítulo 7, versículo 5 habla de que, gloria a Dios, aleluya, de que porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué dice llevando fruto para muerte? Porque la ley mataba. La ley, en la ley estaba donde dice ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley.
ojo por ojo y diente por diente. Pero el versículo donde yo quiero llegar es a este mismo del capítulo 7, donde dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Hablando de la ley, hablando de la palabra de Dios. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, que en la ley estaba ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora, como dice en Romanos 6:14, ¿verdad? Pues no estáis bajo la ley, porque esta era la ley de antes, humanamente, ¿verdad? De que decía ojo por ojo y diente por diente. Me hacían algo, yo tenía que responder de igual forma, ¿verdad? Pero ya la gracia, ya en la gracia ya se perdona. Ya nosotros ya no estamos bajo la ley. Esa ley donde se dice, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, ya no estamos bajo ese yugo de la ley, sino que ahora estamos por la gracia, porque por la gracia de Dios somos perdonados y por la misma gracia que Dios nos ha puesto y nos ha hecho libre en su gracia, ya sabemos perdonar. Como hijos de Dios, si me hacen algo, no podemos reaccionar ojo por ojo y diente por diente. No, no puedo yo reaccionar de esa forma. Al contrario, dice la palabra de Dios, antes bien seamos benignos, perdonándonos unos a otros. No paguéis mal al que nos hace mal. Más bien dice, pagáis bien al que nos hace mal. Esa es la gracia. Por eso acá dice, acá estoy, vamos a ver, dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, porque esta era la ley, ¿verdad? De que me hacían algo y se tenía que hacer igual. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y aquí sigue hablando, ¿verdad? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, dice, mira. Por la ley el pecado está muerto, porque como no reaccionamos como como los del mundo, ¿verdad? Como aquellos que nos hacen daño, como aquellos que nos ofenden, ya no reaccionamos. Y literalmente para que haya una discusión o un pleito se necesitan dos personas. Pero si una está discutiendo y la otra no, esta discusión ya no va a continuar, porque no hay, como dice acá, gloria a Dios, no conociera la codicia, dice, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto, porque no le vamos a dar facultad, no vamos a abrir esa puerta, como ya no practicamos la ley, sino que la gracia. Entonces, ¿cómo va a tener cabida el pecado? Ya no tiene. Y para los que no entendemos esta parte, les dejo este versículo 23, solo se los leo, donde dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el pecado. Entonces, no podemos pecar. Hablando del pecado, no podemos pecar, ¿verdad? A lo mejor no encontré esa cita que les quería, tal vez no encontré esa cita, es que
especifica, pero acá dice, ¿verdad? Que por la ley conocimos la codicia, porque ahí dice no codiciarás. Pero es por la ley, como la ley no es espiritual, la ley que se impone, ¿verdad? No está hablando de las normas de Dios, no. Porque ahora Dios dejó la ley porque no había gracia. Antes no había gracia. Antes, si alguien tenía, gloria a Dios, aleluya, alguien ahí había caído en un pozo por ser día sábado y como estaban bajo la ley, no podían levantarlo, no podían sacarlo de ese pozo, no podían cargarlo. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley, pero uno ya no tiene que ser así. Uno mira a alguien cualquier día, cualquier momento que uno pueda ayudar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ayudar. Ayudar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Yo solo ayudo a los de la iglesia, no. También a nuestro prójimo, porque todos somos creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice acá en Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Como Él es justo, Dios es justo. Los nacidos de nuevo reflejan la naturaleza divina de Dios. Tienen esa naturaleza ya no de Adán, sino que de Cristo, ¿verdad? Se comportan como Él y manifiestan el poder de su vida poderosa y santa en ellos. Mire, ya somos diferentes, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque ya reflejamos la vida santa. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hay un cambio, tiene que haber, ¿verdad? Ese cambio en nosotros. Dice lo que decía Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Mire, Pablo acá está hablando que no hay ninguna diferencia entre la fe y la carne, porque él se guardaba. Lo que vivo ahora, vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice. Tenía el mismo testimonio, ¿verdad? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el 21, no desecho la gracia de Dios. Ahora ya dijimos que estamos por gracia, ¿verdad? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces esto quiere decir que por eso vino Cristo. Que por esto vino Cristo, ¿verdad? Porque dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es el evangelio de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por la ley muchas veces actuaron mal. Actuaron mal porque cuando alguien le hacía mal, también se hacía mal, actuaron mal. ¿Sí? Entonces dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, en vano fue que haya muerto Cristo. Cristo vino, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, a traer gracia y a traer justicia. La divinidad de Cristo es la que ahora tiene que imperiar o habitar o tenemos que tener en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Vamos a ver, gloria a Dios, el versículo 8 de acá de donde estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de ir allá, quiero leer este versículo que me parece interesante de acá de Romanos capítulo 6, que nos saltamos, ¿verdad? Solo leímos Romanos capítulo 6, 13 y 14 y Romanos 7, 5 y 7, pero quisiera leer este 6, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, el dominio nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este era lo de antes, ¿verdad? Y también le dejé el versículo 23 de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Regresemos aquí a primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, y dice, el que practica el pecado es del diablo. Claramente lo está hablando, ¿verdad? Entonces significa la práctica del pecado como un hábito, ¿verdad? Porque el diablo peca siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí se puede referirse a cómo estaban los falsos maestros, ¿verdad? Practicando una mala enseñanza y dándola. Y era falsa, ¿verdad? Pero también así como para nosotros como cristianos, aquí claramente nos está enseñando, el que practica el pecado es del diablo, no puede ser de Dios, porque Dios no practica el pecado. Es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Entre lo puro y lo inmundo. Ajá. Dice, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, son de él, ¿verdad? Por los actos, por el fruto, por lo que demuestran, se identifica a la gente. Porque cuando alguien conoce a alguien que es así tan malo, dice, uy, qué malo es. Dice uno, ¿verdad? Entonces dice, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué pasó desde el principio? Y antes que la Biblia hablara de Génesis, ya había pecado, por eso él fue arrojado, él fue lanzado, ¿verdad? De allá de los cielos, porque él dijo, y subiré y seré semejante como el Dios Altísimo. Ya había en él pecado, ya surgía en él la codicia, la rebelión, ¿verdad? Los malos pensamientos. Dice, porque el diablo peca desde el principio, dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había necesidad en un mundo pecaminoso, en un mundo que todo se estaba cayendo a pedazos, donde Dios formó a Adán, ¿verdad? Y lo pone allí y le dice fructificad y llenad la tierra. Y viene él y le falla a Dios. Pecan y fueron de igual forma, ¿verdad? Expulsados del jardín de Edén. Entonces ya había esa simiente pecaminosa, ya pasa a todos los hombres, también la muerte, ¿verdad? Entonces la relación de Dios con nosotros se había
roto. Por eso viene Jesús, por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el intermedio. Él es el mediador entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre y dio su vida por rescate a nosotros, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios. Acá está hablando de Jesús. El Hijo de Dios se llama Jesús, el que dio testimonio a Isaías, ¿verdad? Y nacerá y su nombre se llamará Emmanuel. Y dice, para deshacer las obras del diablo, el plan del enemigo, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Una tercera razón que da aquí, ¿verdad? La primera es que el que practica el pecado es del diablo. La segunda es porque él peca desde el principio. Y la tercera razón que aquí nos está enseñando, ¿verdad? Es, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que Jesús vino, ¿verdad? Para deshacer las obras del enemigo. Una tercera razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado es que Cristo vino a destruir las obras del máximo pecador que es, gloria a Dios, aleluya, Satanás, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor habla en Isaías 1:18, dice, venid luego. Ahí es donde se rompe. Ahí es donde, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para perdonar, pero hay una, gloria a Dios, aleluya, hay una norma, hay un principio de regla, ¿sí? Donde la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Él, Dios no le echa fuera, pero tiene que venir a Él. Tiene que uno cree en su corazón y con la boca uno lo confiesa, confesar que necesitamos a Cristo. Entonces en Isaías 1:18 habla, venid luego, dice Jehová, venid, ¿a dónde? A Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, confesar los pecados. Es decir, Señor, mi vida que he llevado no es la mejor que yo he llevado, entonces ponerla, rendirnos, ¿sí? Y dice, ¿verdad? Ahí mismo en Isaías 1:18 habla, si vuestros pecados, dice, fueren negros o rojos como el carmesí, lo más sucio, Él los viene a hacer como blanca lana, pero es venir, ahí se rompe toda esclavitud y todo pecado, ¿verdad? Entonces dice, por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso vino Jesucristo, para que todo aquel que viniera a Él, gloria a Dios, aleluya, hallara la vida, hallara el perdón, porque Él, hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que Él decía, tu fe te ha salvado, porque Él no solo tenía el poder, no solo tenía el poder de sanar, sino también el poder de salvar. Ya vio cómo va la Biblia bien, gloria a Dios, aleluya, bien agarrada ahí. No, la Biblia no habla de una y de otra cosa, no, la Biblia tiene, gloria a Dios, un orden. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad? Hablaba de esa forma. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y habla, ¿verdad?, de que también el diablo todavía opera en el mundo. Esto es así, pero ya ha sido
gloria a Dios, aleluya, derrotado. ¿Dónde fue que lo derrotó Jesucristo? Allá en la cruz del Calvario. Y en Cristo nosotros podemos escapar de su maldad, ¿verdad? De ese engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos escapar de su tiranía, de sus mentiras. Llegará el día en que toda la actitud destructiva de Satanás cesará en el universo y él será enviado al infierno para siempre. Así lo dice, ¿verdad? Apocalipsis 20:10. Las obras, gloria a Dios, del diablo. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Esto resume una variedad de actividad apropiadamente diabólica, pecaminosa, de rebelión, de tentación, de tiranía mundial, ¿verdad? De persecución, de acusación de los santos, instigación de los falsos maestros y el poder de la muerte. Mira, porque por el pecado entró la muerte, por el pecado, por la maldad del enemigo hay falsos maestros que dejan la verdad y ya se tuercen para enseñar cosas malas. Ya hay muerte, ¿verdad? Ya hay, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hay rebelión mundial, ¿verdad? A causa de eso. Pero recordemos que dice que por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, solo venir a Cristo y Dios tendrá el cuidado de nosotros y pondrá el perdón que nosotros hemos necesitado o necesitamos. No hay, gloria a Dios, aleluya, el decir verdad, Dios no puede perdonarme, solo basta que vengamos a Él, porque dice, y para esto vino el Hijo de Dios, es decir, que Él es suficiente para perdonar y deshacer. Deshacer es algo que se termina, ¿verdad? Las obras del diablo. Dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que hemos venido a Cristo, los que ya estamos, gloria a Dios, aleluya, en sus caminos, los que ya lo reconocemos como nuestro Padre. Porque la palabra de Dios dice, y vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque practicáis la mentira, porque hacéis las obras de la carne, porque hacemos por las obras, como decíamos, ¿verdad? Anteriormente se conoce. Pero la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Es que el hijo siempre va a imitar a su padre, ¿verdad? Entonces, donde dice todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ya ha nacido de Cristo, que ya es una nueva criatura, el nacer en Cristo se rompe todo pecado. Sí, en la Biblia habla, ¿verdad? Que, gloria a Dios, aleluya, que David decía, y en pecado me tuvo mi madre, y en pecado fui formado. Es cierto, porque él estaba hablando del cuerpo físico. Pero por eso Jesús le habla a Nicodemo, ¿verdad? Y le dice que tenía que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ya no traer esa simiente pecaminosa. Y es verdad, todos somos nacidos por medio del pecado, porque en pecado fuimos concebidos, ¿verdad? Excepto Jesús, ¿verdad? Que nace de una virgen. Pero cuando nosotros
siendo en esta condición pecaminosa, nacimos de Dios, gloria a Dios, aleluya, viene y se habla, ¿verdad?, de que es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, ya nacemos en Cristo, resucitados para una vida santa ya, apartada, como leíamos en Gálatas 2:20, ¿verdad? Que lo que Pablo decía, que lo que él vivía, que él estaba crucificado con Jesús y lo que él vivía en la carne, lo vivía en la fe. Ya tenemos que estar así porque ya lo hemos conocido, ya hemos nacido de nuevo, ya somos nuevos, ya hemos nacido ya sin pecado. Por eso mismo no podemos poner nuestros miembros, ya no podemos practicar la injusticia, a pecado, poner nuestros miembros a pecado, al pecado, a ser instrumentos del pecado, ¿verdad? Porque ya en nosotros hay la justicia, obramos con justicia, ya practicamos la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá es cuarta razón por la que los hijos de Dios no pueden practicar el pecado, es que es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo, y nosotros tenemos ya el Espíritu Santo, quien ha impartido, dice, una naturaleza nueva a todos nosotros. Así lo habla, ¿verdad? San Juan capítulo 3. Vayamos ahí rapidito a San Juan capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 5. Gloria a Dios, al 8. Vamos a ver qué dice. Dice... Acá habla, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando, de Nicodemo. Dice, gloria a Dios, aleluya. San Juan capítulo 5, 3, San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, dice, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, él estaba diciendo a Nicodemo. ¿Cuándo es que Jesús le dice esto? Es necesario, ¿verdad?, entrar en detalles para poderle entender a la lectura, ¿verdad? Entonces es cuando Jesús, en primer lugar, viene a Jesús y le dice rabí. En otras palabras, le está diciendo maestro. Y viene de noche, dos características que definitivamente necesitaban hacer de nuevo, porque la palabra del Señor nos dice de que nosotros ya no somos hijos de la oscuridad de la noche, sino que ya somos hijos del día, ¿verdad? Cuando alguien viene de noche espiritualmente, cuando alguien está en la noche, es porque no le ha nacido, es la luz, porque la Biblia habla en... Gloria a Dios en Efesios 5, 2, de que somos hijos de luz, o sea, hijos del día, ¿verdad? Entonces le dice Jesús, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y es que cuando hacemos ese acto, ¿verdad?, de bautizarnos, gloria a Dios, aleluya, es bendito sea el nombre del Señor. Allí morimos, ¿verdad? Cuando lo sumergemos, ahí se muere todo pecado y resucitamos. Es de esa resurrección le hablaba Jesús, de ese nuevo nacimiento a Nicodemo, ¿verdad? Y la Biblia habla allá en... vamos a ver. Acá voy a poner una ceñita allá donde estábamos en Primera de Juan, capítulo 5, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, ¿verdad? De los 3 que dan testimonios en el cielo y en la tierra. Miremos esto, que está en el capítulo 7 de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice ahí. Para que le entendamos por qué Jesús le dijo
Nicodemo del agua, que tenían que nacer del agua y del Espíritu. Dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Ellos son, y estos, dice, tres son uno. Ellos son los que dan testimonio en el cielo. Oiga el 8 y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes? El Espíritu, el agua, que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué la sangre? ¿Qué vino a derramar Jesús? Su sangre, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ir ahí rapidito, porque dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que el que no naciere del agua ni del Espíritu. Para nacer del agua y del Espíritu, gloria a Dios, aleluya, para nacer de ellos y de la sangre, que son los tres que concuerdan. Y el primer renglón decía, y estos tres son los que dan testimonios en la tierra, porque por la sangre se abrió el camino, el velo se rasgó y tenemos la entrada, o sea, el perdón de pecados, el agua y el Espíritu. Y ellos tres concuerdan, porque cada uno dan o hacen una función, ¿verdad? Dijimos que cuando que la sangre de Jesucristo, por la sangre, cuando Él muere, por la sangre que Él fue derramada, perdona todo pecado, ¿sí? Y el camino queda abierto. ¿Para qué? Para que nosotros entremos. 2, cuando uno es bautizado y lo sumergen en el agua, se lleva toda la inmundicia, porque lo sepultan, lo hunden en el agua y vive. Ahí es donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va, gloria a Dios, aleluya, a obrar en cosas inmundas. Definitivamente, y sigue diciendo, ¿verdad? No puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que tenemos que ser bautizados. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces dice la gente, no, si estos son una perdedera de tiempo. No, en Cristo no se pierde el tiempo. Uno busca de Dios, uno pasa quizás horas orando, leyendo la Biblia, con aquel deseo de dar, aunque no podemos, ¿verdad? Mucho desenvolvernos en la palabra del Señor. Yo lo digo por mí, para mí, yo sé que a mí me falta sabiduría, conocimiento, ciencia, inteligencia, discernimiento, unción, y yo lo clamo. ¿Por qué? Porque anhelo dar la palabra del Señor, pero todo es, gloria a Dios, con una mirada fija que tenemos, ¿verdad? Aunque para la gente, como decía Pablo, es locura lo que hace, pero no es ninguna locura, ¿verdad? Por eso acá en el 8 dice, ¿verdad? Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Oyemos, vemos, ¿verdad? A la gente de esa forma, mas ni sabemos de dónde viene. ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué ellos viven de esa forma? Porque ellos han cambiado y ahora ejercen su fe en Dios de esa intensidad. Ni a dónde va, dice. No saben. Mas la palabra del Señor nos enseña, y ya sabemos que en esta tierra somos peregrinos.
Y como Abraham tenía, ¿verdad?, esa mirada en el cual habla la Biblia ya en Hebreos 11, ¿verdad? Que tenía, gloria a Dios, aleluya, esa mirada en esa construcción, no de, gloria a Dios, aleluya, de cualquier hombre en esta tierra, sino que de cuyo arquitecto era Dios, ¿verdad? Entonces sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no se vive como, y vuelvo a decir, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, lo que él vivía en la carne lo vivía en la fe, porque ya vivimos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, somos diferentes, reflejamos algo diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nacido de Dios. Juan escribió aquí acerca del nuevo nacimiento. Tan pronto una persona se convierte en cristiano, Dios le hace una nueva criatura, al darle una naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? La naturaleza divina. Los creyentes poseen las características de Dios porque han nacido en la familia de Dios. Esta nueva naturaleza exhibe el carácter habitual de la justicia que produce por el Espíritu Santo. Así lo vimos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Lo hemos visto, también lo habla en Gálatas, capítulo 5, 22 al 24, donde habla que el fruto del Espíritu produce fruto, y son 9. Allí lo habla, ¿verdad? Yo no voy a ir hasta allá, les dejo la cita. Gálatas 5, 22 al 24, son 9. Entre ellos está la fe, la benignidad, el amor, la bondad, son 9. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Juan repite esta palabra para insistir en su importancia, en la simiente de Dios, del nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá y después vamos a continuar, porque ya después no terminamos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Entonces, lo aprendido es que nos quedamos en el versículo 9. Pero aunque sea 2, avanzamos 2 versículos despacio y lo estamos ahí, ¿verdad? Analizando, viendo, aunque sea, gloria a Dios, poquito, pero estamos avanzando. Yo espero con todo mi corazón que este conocimiento de la palabra de Dios quede en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos va a ayudar para ser mejores, para seguir adelante, nos va a ayudar, ¿verdad? La palabra del Señor siempre nos ayuda a ser, y gloria a Dios, una nueva personalidad, tener una nueva personalidad, ser una nueva persona en Cristo Jesús. Leamos la Biblia, gloria a Dios, aleluya, y vamos a comprender muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es, gloria a Dios, necesario, ¿verdad?, que lo hagamos de esa forma. Porque si no leemos su palabra, no